antes de entrar a nuestro tema, yo quiero ponerles al tanto de todo lo que hemos venido hablando. Nosotros sabemos que cada libro en la Biblia tiene 66 libros. Y esos 66 libros Dios lo escribió para mostrarnos su meta, su propósito. Y en este ministerio lo que hemos hecho es tomar libro por libro para poder hablar la palabra. El Nuevo Testamento, la Biblia se compone de 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y el Antiguo tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27 libros. Entonces suman 66 libros. Y todos esos libros, ninguno se contradice. Todos tienen un mensaje que Dios inspiró a aquellos hombres, a aquellos profetas, a aquellos escritores para que pudieran ellos escribir. Y dice que se llama el canon o el canon bíblico. Ahí se decidió qué libros tenían que estar ahí, ¿verdad? Entonces le decía que el Antiguo tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27 libros. Entonces lo que estamos haciendo es queremos ver en qué consiste o cómo es la salvación de Dios. Y hemos hablado aquí ya por algunos mensajes y les hemos hecho una pregunta y decíamos, ¿se pierde la salvación o no se pierde? ¿Se acuerdan que hace tiempo? ¿Se pierde o no se pierde? ¿Qué pasó? Ya les había sorprendido. ¿Cómo, Jesús? No y sí, ¿verdad? No se pierde porque fíjense que no se pierde porque la salvación la inició Dios, no la iniciamos nosotros, porque nosotros, no sé si a usted le ha pasado que cuando le regala algo a una persona y después uno se arrepiente, ¿no? Y luego si no se lo ponen, ¿verdad? Uno se arrepiente y no le hubiera dado mejor. Yo nací en Oaxaca y una vez me acuerdo que en un lugar donde estuvimos antes, le traje algo típico de allá, por ejemplo, un vestuario, una servilleta, ¿no? Y me acuerdo que le llevé a esa familia y porque estoy comparando lo que es uno con Dios, ¿no? Y lo traían más después de unos días, vi que traían esa servilleta como trapo para agarrar lo caliente. O sea, ustedes hay trapo que se usa para agarrar lo caliente, ¿verdad? Para agarrar su olla que se caliente. Y lo estaban usando y dije, pero no es para eso, son para las tortillas. Dije, lo hubiera regalado a otra persona, ¿no? Y uno se arrepiente, ¿no? Y dice mejor. Y hay gente, por ejemplo, hay lugares donde dicen, cuando las parejas, ¿no? Ya no se van a casar, mejor regrésame el anillo, ¿verdad? O sea, nosotros así somos. Nos arrepentimos de lo que a veces damos. A veces no le exigimos que nos regrese, pero dice, no hubiera dado. Dios no es así. Dios dice que si Él te regala algo, te lo da y es tuyo. Y dice que no es hombre para que se arrepienta, no es hombre para que mienta. Entonces, ¿por qué Dios? Vamos a poner Hebreos capítulo 3, versículo 2, o si es al revés. Emily, creo que es el 2:3. Hebreos 2:3. Bueno, el 2:3 entonces, por favor. Fíjense lo que dice, pues. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido comunicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea que Dios ofrece a la humanidad una salvación, pero una salvación tan grande.
Y decíamos que es una salvación tan grande porque abarca no solamente una parte de nuestro ser. Perdón, vamos a poner Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, fíjense usted, diga ser, mi ser, no, su ser, o sea, su cuerpo, su ser, que es ¿verdad? Su persona, o sea, ese ser se compone de 3 partes. ¿Qué partes tiene? Ahí lo dice: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo usted lo puede ver porque es algo, ¿verdad? Este cuerpo bello, ¿verdad? Usted dígaselo, este cuerpo bello, precioso, hermoso. ¿O no se lo cree usted que es? ¿Verdad? Este cuerpo usted lo puede ver. Pero hay algo más adentro de nosotros que se llama alma. Y esta alma también lo podemos conocer por medio de nuestro intelecto, la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad. Ese es el alma. Ese es el alma. Pero adentro de muy profundo de nuestro ser hay otra parte que se llama espíritu. Y si ustedes notan, nosotros somos diferentes a los animales. Los animales no son seres de 3 partes. Ellos tienen nada más 2. En cambio, el ser humano es de 3 partes, tiene un espíritu. Y ese espíritu hace que nosotros hablemos. Los animales no hablan. Bueno, a veces ponen, ¿verdad? Alguien me mandó ahí del gato tamalero, ¿verdad? Que como que dice tamales, ¿no? Como lo que lo hace, pero realmente no se puede comunicar. O sea, no puede hablar. O a veces ustedes han visto algún animalito hablar. Sí repiten el perico, sí repite algunas palabras, pero no habla con usted, ¿verdad? O sí ustedes tienen mascotas que sí les hablan. Ya voy a ir a descansar. Imagínense, dicen que iba un hombre con su caballo y con su perro. Iban y dice que y el caballo empezó a hablar. No, pues nunca había visto a su caballo hablar, pues que se echa a correr con su perro. Ahí corriendo, ¿no? Porque algo, o sea, que nunca lo habían visto. Llegan a ese lugar y el hombre dice: ¿habías tú a un caballo hablar? Yo nunca había visto a un caballo hablar, decía el hombre, ¿no? Y el perro dice: ni yo tampoco, ¿no? Pues se echó a correr más. Pero son chistes, ¿no? Pero nunca hemos visto a los animales hablar. Entonces, volvamos de que nosotros somos un ser de 3 partes. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. El alma es tu sentimiento, tu emoción, tu mente, tu intelecto. Con ese alma puedes conocer, puedes aprender, puedes tener conocimiento, y con las emociones amar, los sentimientos amar, reír, llorar, todo eso son los sentimientos. Y la voluntad es la libertad de escoger. Ustedes usaron su voluntad para venir en esta hora, ¿verdad? Porque fue voluntariamente. Entonces, pero hay una parte de nosotros que se llama espíritu. Y ese espíritu también lo podemos conocer por medio de 3 elementos, que es la intuición, la comunión y la conciencia. Ustedes han escuchado conciencia. Es que así traigo mi conciencia. La gente dice eso, porque lo que hace la conciencia es de que te acusa o te excusa. Te acusa, te aprueba o te reprueba. Y esa es la parte de nuestro espíritu. No sé si ustedes, antes de ser cristianos, nosotros sí sentíamos algo. Sabíamos que no hicimos bien algo. Y había algo en nuestro ser que, por ejemplo, cuando teníamos problemas con
pareja y a lo mejor le gritaste o no sé, le ofendiste y te ibas y no te sentías bien, pero no le hacías caso, al rato se contenta. Así éramos cuando no éramos cristianos, pero ahora siendo cristianos no puedes, porque ese espíritu, fíjense lo que pasó con ese espíritu, porque ese espíritu Dios lo dio para que tuviera comunión con Él, para que hablara con Él, pero pasó algo que cuando el hombre desobedeció a Dios, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, le hizo caso a Satanás, todo ese ser se echó a perder, se corrompió. Nuestro espíritu, cuando Adán dice que comió de ese fruto, algunos creen que es manzana, otros creen que es uva, no se ponen de acuerdo, pero solamente dice Dios que ese árbol daba frutos. Entonces ellos comieron eso, y en ese árbol estaba escondido Satanás, y Satanás representa ese árbol. Entonces ellos, porque toda desobediencia viene a ser pecado, entonces ellos al comer eso, su ser se dañó, su espíritu, porque se acuerdan que Dios le dijo: el día que tú comas de este árbol vas a morir. ¿Qué pasó con el hombre cuando comió eso? ¿Murió físicamente? No, y al instante no, sino que murió en su espíritu, porque morir es separación. Muerte en la Biblia es separación, vino a estar separado de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia relata en Génesis que cuando el hombre comió de ese árbol, ¿qué fue lo primero que hizo? Bueno, se sintió desnudo, se sintió descubierto de lo que hizo. ¿Y qué hizo? A esconderse de Dios. Esconderse de Dios. Por eso, eso lo que pasó con su espíritu. Ya no pudo tener comunión con Dios. En otras palabras, el espíritu del hombre murió. Vino a estar muerto. Entonces, pero no solamente su espíritu, porque su conciencia sí le marcaba, pero ya no mucho. No sé si ustedes ejercitaron su conciencia antes de ser cristiano y ahora de ser cristianos. Antes de ser cristianos sí nos marcaba algo, sabíamos que hicimos algo que estaba mal. Yo me acuerdo que cuando yo era un niño, en la casa mis padres nos enseñaron a que no teníamos que decir groserías, malas palabras, y me acuerdo que pues en la escuela uno aprendía las palabras, y yo trataba de insultar a las personas con esas palabras, pero luego me sentía mal, porque hay algo, aunque mi papá no estaba ahí, pero yo me sentía mal. ¿Y por qué? Porque tenía una conciencia, pero esa conciencia no estaba muy viva al 100%. Porque en ese momento sí me sentía mal de que de que dije malas palabras, pero ya después se me olvidaba. Hoy no, como cristianos, gracias a Dios, porque tenemos la conciencia viva. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. Pero vuelvo al punto de que nuestro ser, espíritu, murió. Por eso es que llegamos a la vida de la iglesia y te dicen que tienes espíritu y dices: ¿cómo es posible eso? Nunca lo has usado. Cuando llegas a la iglesia es cuando te das cuenta que tienes un espíritu. Porque aún allá afuera, en la escuela, no, ellos confunden y dicen que el espíritu y el alma son la misma cosa, y no. Aún hay cristianos que creen que el espíritu y el alma es lo mismo, pero no es. Si lo creemos de esa manera, no vamos a entender cómo es que Dios nos salva a nosotros. Entonces, el espíritu en la caída, cuando el hombre desobedeció, se murió, dejó de hacer su función. Por eso el hombre ya no oraba. ¿Qué hacíamos nosotros antes de ser cristianos? Antes de convertirnos, ni orábamos, o a lo mejor rezábamos, pero era algo que repetíamos, porque la oración no es repetir cosas. Jesús dijo que no hagamos como los religiosos, que se paran en las esquinas repitiendo las mismas palabras para ser bien vistos. Dice que no lo hagamos, porque la oración es una plática, es una conversación con Dios. Amén. Entonces, vean ustedes lo que estoy hablando, porque quiero llegar a un punto de que primero veamos que nuestro espíritu murió, es decir, se separó de Dios, dejó de ejercer su función, porque el espíritu es para orar, es para
tiene la parte que se llama intuición con el Espíritu, sabemos que Dios está. Amén. Y la comunión que tienes, que podemos hablar con Dios. Pero no solamente nuestro espíritu murió, sino que nuestra alma. El alma que tiene intelecto, sentimiento y voluntad también fueron arruinados. El intelecto, que es la mente que Dios nos dio para conocerlo a Él. El sentimiento que nos dio para amarlo a Él, y la voluntad para buscarlo a Él, encontrarlo, inclinarnos a Él. Ya no, el hombre ya no lo usó para buscar a Dios. ¿Qué hizo? El hombre dice que se fue, empezó a argumentar, empezó a razonar, empezó a conocer otras cosas. Su sentimiento, esa emoción que Dios le dio para que amara a Dios, amó otras cosas. Y en vez de buscar a Dios, empezó a buscar otras cosas. ¿Se dan cuenta que así está la humanidad hoy? Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, dice. Por esa caída. Pero no solamente en nuestra alma, sino que en nuestro cuerpo también, hermano, llegó el pecado. En este cuerpo entró la naturaleza de Satanás. Este cuerpo que Dios lo dio como un vaso para contenerlo a Él, ahora contiene a Satanás. Por eso decíamos que hemos hablado de que nosotros somos un pecado haciendo pecados. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Y la verdad, para pecar, hermano, uno no se esfuerza mucho. ¿Alguien aquí se esforzará mucho para pecar? ¿Para enojarse uno se esfuerza mucho? No, así. Somos como cerillitos, dicen allá en mi tierra. Prendemos rápido, ¿no? Lo difícil es acontentarnos, ¿verdad? ¿Qué pasa en la pareja? Se ofenden. Y hemos señalado aquí que las hermanas son más difíciles de acontentarse. Bueno, no estoy generalizando, pero en mi experiencia yo puedo decir, y le digo a mi esposa, le digo, ¿me perdonas? No. Otro ratito voy, ¿me perdonas? Y no. Y en cambio el hombre, el varón, no estoy generalizando, a lo mejor un varón es más iracundo, pero a mí cuando mi esposa me dice, ¿me perdonas? Ya te perdoné desde hace rato. ¿Sí? ¿Te das cuenta que para enojarnos, para pecar, fácil? Porque es una ley en nosotros, es una naturaleza en nosotros. Fíjense cómo quedó el hombre, triste, ¿no? En una situación triste, lamentable. Por eso dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Porque ¿se acuerdan que decíamos la otra vez que la manera de que nosotros o la manera que Dios usó para que el hombre se diera cuenta que era un pecador? Porque antes él no sabía, aunque su conciencia le marcaba que era malo lo que estaba haciendo, pero él no estaba seguro. Entonces, ¿qué hizo Dios? Da su ley. Y por medio de la ley nosotros nos damos cuenta que todos somos pecadores. A ver, hagamos el ejercicio. ¿Usted miente? ¿Ha mentido? ¿O habrá alguien que diga, no, nunca he mentido? Yo creo que todo, desde chiquitos, ¿no? Es más, uno le enseña a los hijos a mentir. Va el de que va a cobrar, el de Coppel, Electra. Dile que no estoy. Y sale el niño, dice mi papá que no está. Y nos descubren, ¿no? Entonces yo quiero que vean ustedes, hermano, cómo el hombre vino a estar. Por eso Dios dice que mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Porque nosotros no podíamos hacer nada. Nosotros no podíamos hacer nada para salir de esa condición. Nuestro destino es morir. No solamente en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ya estamos muertos en nuestro espíritu. Lo que nos espera es la muerte de nuestro cuerpo físico y el juicio de nuestra alma.
Por eso dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todos los seres humanos, cuando nos morimos no es el final, sino que se muere tu físico, pero es para que haya un juicio. Va a haber un juicio para todas las personas que mueran, para todos nosotros. Por eso Dios nos quiere salvar de ese juicio. Dios en vida quiere que nosotros nos arrepintamos y entendamos cómo es su salvación. Porque ahora Dios, fíjense lo que hace Él. Lo que Él hace es de que Él sabe que nosotros no podemos detenernos, nada nos puede detener a nosotros en pecar. El hombre va de mal en peor. Nuestros hermanos que tienen más años con nosotros que están aquí con nosotros, se darán cuenta que la maldad se va aumentando. No es lo mismo hace unos 50 años, hace unos 60 años. Bueno, yo no, porque apenas tengo 44, pero antes de eso, yo aún cuando tenía hace unos 30 años, la situación estaba diferente que ahora. ¿Verdad que sí? Hoy la situación, ¿verdad? Usted puede dejar su carro, su bicicleta allá fuera. Aparece otro dueño. Sí lo deja, pero aparece otro dueño, ¿verdad, Toñito? ¿Verdad? Entonces se dan cuenta cómo está, y esto va a ir de mal en peor. ¿Y qué dicen? No voy a entrar en esto, pero solamente para citar. Por ejemplo, nuestros gobernantes dicen: vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con esto. ¿Ustedes creen? No. Hay otro grupo, no, nosotros sí. Ustedes, no se puede. Por más que ellos se esfuercen, intenten, el problema está en el ser humano. El problema está en el ser humano. Por ejemplo, nosotros aquí se nos acusa de nuestro México que somos personas desordenadas porque tiramos basura. Y por ejemplo, en Estados Unidos no hay basura, ¿no? Y dicen, es que allá es un país que está bien limpio. Hay una hermana con nosotros que dice: hermano, qué feo todo aquí. Cuando regresa con nosotros dice: qué feo todo, qué feo. Sí, porque allá está bonito. Pero déjeme decirle allá que a lo mejor allá está bonito, pero también ha habido, han entrado en las escuelas, han matado. Díganme si no hay maldad allá. Quizás son más ordenados que nosotros porque sí, las calles están limpias, ahí todo, pero en cuanto a la maldad, igual o peor que aquí, porque de allá viene todo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que vean ustedes la condición lamentable en que llegó a estar el ser humano. No hay salida. Por eso Dios dice, Él en su plan, en su palabra nos muestra que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y cuando Jesucristo muere en la cruz, ¿qué hace Él? Empieza a arreglar esa muerte, arregla todos nuestros problemas. Pero no solamente nuestros problemas con la justicia de Dios, sino que también nuestros problemas internos, porque acuérdese que nuestro espíritu murió, nuestra alma se dañó y nuestro cuerpo se corrompió. Para eso murió Jesús, para eso Él resucitó, para que nosotros ahora volvamos a Dios y que veamos que solamente Dios puede hacer algo por nosotros. Yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos decir y podemos testificar que ahora en Cristo nuestra vida es diferente. No es que somos perfectos, seguimos luchando, seguimos batallando, pero hay una cosa que es seguro, hay una cosa que sí es cierta, que ya no somos los mismos de antes. Quizá no estamos donde debemos de estar, pero hemos avanzado un poco. Ahora nos detenemos. Pregúnteme a mí si ahora me detengo para gritarle a mi esposa. Sí me detengo, porque hay una vida dentro de mí, hay una vida que me restringe a mí, hay una vida, y si aún le grito a mi esposa, hay una vida hay un ser, una persona en mí que es Jesús, que me dice: pecaste. Mire lo que hacemos nosotros, lo que callamos los predicadores, los pastores. Ahora que no está mi esposa, le voy a dar duro. No, es que, o sea, es una realidad. Porque yo creo que todos los matrimonios tenemos problemitas, tenemos cosas. Entonces, a veces se me hace a mí se me hace fácil a mí decir alguna cosa a mi esposa y ella se ofende. Digo, pues para mí esa no es ofensa. No le digo, pero pienso, ¿no? Enójate si quieres, se te va a pasar. ¿Y sabe qué? Pues como yo tengo que estudiar para
venir con ustedes, yo voy ahí y le digo, Señor, por favor ábreme tu palabra, porque no es cualquier cosa entender la Biblia. Tiene uno que orar a Dios para que abra nuestros ojos. Yo voy con mi Dios y le digo, sabes, Señor, vengo delante de ti porque quiero hablar a tu iglesia, a tu pueblo. Ábreme tu palabra. Y lo primero que Él me dice dentro de mí es, ve, arréglate con tu esposa. Y yo digo, no, pero si lo que... O sea, yo peleando, alegando con Él, pero si lo que dije no fue ofensa. Y mi Dios me dice, ve y pídele perdón, ponte a cuentas, y entonces yo te abro mi palabra. Voy y le digo, ¿sabes qué? Perdóname porque te ofendí hace rato. Perdona. Y ella dice, no. Sí, y vengo yo con mi Señor, le digo, Señor, ya fui, ya no quiero. Ve, así como fuiste bueno para ofenderla, ahora ve y... O sea, porque en mi vida es diferente. Porque ahora lo que hace Dios, miren lo que vamos a poner en Efesios 2:1. Y ustedes vean lo que pasó con nosotros, porque ya les mostré cómo estábamos nosotros, cómo llegó a estar la humanidad. Terrible, una condición lamentable, triste, pero hermano, ahora como cristianos hay algo real en nosotros, hay una vida que no te permite vivir como vivías antes. Amén, Toñito, amén. Mire, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, lea conmigo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estoy inventando cosas, ¿verdad que no? Dice que estábamos muertos, pero no físicamente, en nuestro espíritu y nuestra alma arruinada. ¿Y qué hace Dios? Primeramente, cuando nosotros venimos a Él, nos da vida. Nos da vida, nos da el espíritu, nos da su Hijo. Por eso, hermano, mira, no sé cómo ponerles el ejemplo para que ustedes entiendan. Los que tenemos carro, ¿verdad que el carro aparece un testigo? ¿Verdad? ¿Y qué tiene que hacer la persona? Por ejemplo, si aparece un check engine o el testigo de la gasolina, el testigo del aceite, ¿qué tiene que hacer la persona? Ir a revisar y arreglar eso. ¿Por qué? Porque alguien dice, con una cinta, ¿verdad? Le pongo, lo tapo y ya no se ve. A la larga te va a traer problemas, te va a dejar allá. Entonces, ¿qué hace uno? Hay que llevar al mecánico para que lo escaneen y que sepa cuál es el problema que tiene. Así es la vida del cristiano hoy, porque tenemos un sensor en nosotros. Permíteme usar esa palabra. Tenemos un sensor que es la vida de Dios. Y no tenemos necesidad de que nadie nos diga que estamos mal. Tenemos una vida dentro de nosotros. Ahora, los que nos hemos enojado, porque uno es el que ofende y el otro es el que... ¿Verdad que cuando nos enojamos sabemos que estamos mal? O usted siente, estoy enojado y estoy muy bien, qué contento estoy. ¿Verdad que no? Cuando usted se enoja sabe que está mal, ¿sí o no? Es un día perdido, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué quedamos mucho tiempo enojados entonces? ¿Verdad? ¿Por qué? O sea, es un día triste y perdido. Porque, por ejemplo, si vas a salir con tu pareja, con tu familia y se enojaron, ¿qué va a pasar? Pues ya no van a salir, no van a disfrutar el día. Pero si ellos, si se arreglan, tienen la oportunidad de salir, ¿no? Y hasta se disfruta mejor. Pero a veces uno por el orgullo, porque eso es lo que es nuestra naturaleza, ese orgullo no te permite reconciliarte. Que sufra. No voy a ceder, ¿verdad? Que sufra. Que sienta, ¿verdad? Lo que es. Pero es un día perdido, ¿sí o no? Es un día triste, ¿verdad? Entonces, hermano, yo quiero que vean ustedes lo que hace Dios, cómo nos salva Él. Miren, yo quiero que todos seamos pacientes, porque Dios es paciente. Todos los que llegamos a la vida de la iglesia, no es que cambiamos totalmente. No,
Lo que sí es real es de que Dios nos da su vida. Ese sensor se activa en nosotros y sabemos que está mal lo que hacemos, pero no somos perfectos todavía. Pero hay algo que pasó en nosotros. ¿Qué hace Dios? Nos dio su vida. Versículo 2. Porque fíjense Él, cómo dice Él que estábamos nosotros, en los cuales, porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque no hay justo ni aun uno. Dice la Biblia, dice la ley, no mentirás, porque Dios no miente, pero nosotros sí mentimos. Desde chiquitos mentimos. Ok, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Porque recuerdan que les dije que quien controla todo es Satanás. Él lo que inyectó en nuestro cuerpo es su naturaleza. Por eso no nos esforzamos en pecar. Nosotros pecamos automáticamente. Ninguna persona se esfuerza para pecar. Ustedes, voy a ofender a mi esposa, voy a gritarle a mi esposo. Ninguno, nomás sale así. Y dice, y porque es el príncipe, este es Satanás, y es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todas las personas que no tienen a Jesús, que han recibido, ellos son controlados por ese espíritu. Amén. Mire lo que sigue diciendo, el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué hacíamos? Pecar y pecar. Haciendo la voluntad de la carne, lo que quería nuestra carne, y de los pensamientos. ¿Qué pensamientos traíamos, no? Y todavía lo tenemos, por eso Dios nos quiere salvar de eso, ¿verdad? Porque les decía que a veces no le digo cosas a mi esposa, pero sí lo pienso cuando nos enojamos. Usted cuando se enoja con su pareja no tiene malos pensamientos. Sí, se dan cuenta, por eso Dios nos quiere salvar de eso. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Dios estaba enojado con nosotros, lo mismo que los demás. 4. Pero Dios, diga conmigo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo nos amó Él? Desde antes de la fundación del mundo nos amó a nosotros. Por eso dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense cómo nosotros recibimos la vida, por el creer. Si usted dice, Señor, creo en ti y creo que tú puedes venir a vivir en mi corazón, en ese momento Él viene y mora en usted y usted recibe la vida. Usted no tenía nada más que la naturaleza pecaminosa de Satanás ahí, pero ahora que usted cree, ahora Cristo puede venir a morar en usted, y eso es tener fe. Eso es tener fe, porque Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos, pero no muertos, bien muertos, sino muertos vivitos pecando. ¿Cómo dice el dicho? Vivitos y coleando, ¿no? Porque traemos la naturaleza de Satanás. Aún estando, porque no podíamos hacer nada. Muertos no podíamos hacer nada para ser salvos. Pero ¿qué hizo Dios? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando crees en Cristo, Él te da vida. Y Cristo viene a morar dentro de usted, dentro de mí, y ahora ya no está solo usted. Hay una vida, se prende el sensor. Porque los carros nuevos traen el sensor, ¿verdad, Adrián? Bueno, Adrián trae el sensor y no marca ningún testigo porque están nuevos. Pero ya cuando pasan los años, empiezan a fallar, prende el sensor. ¿Ok? Así somos nosotros. Así somos nosotros. Nuestra vida de Dios ha venido a ser algo real en nuestras vidas. Fíjate, te voy a poner un ejemplo.
Hermano Chuchito, diga usted una mala palabra aquí, delante de todos los hermanos aquí, diga una grosería, de las peores que usted se sepa. Dígalo. No puede, ¿por qué no puede? Porque hay algo en usted que lo restringe. Pero antes, cuando usted no era cristiano, se la rayaba bonito, ¿sí o no? Decía una hermana allá en Nayarit, decía, hermano, hasta yo descanso cuando digo mis malas palabras. Pero ya cuando siendo cristiano, sí se la sabe. Vamos de que no, sí se la sabe. Pero no puede decirlo, no porque usted, una por los hermanos que están aquí, pero usted sabe, aunque no estuviéramos, usted sabe que no tiene que decir porque hay algo dentro de usted. Amén. Es tan real eso, hermano, que estoy hablando. Porque yo también me la sé. Pero no podemos, no debemos, más bien no podemos. Yo no puedo. Amén. Entonces, por gracia sois salvos. ¿Pero de qué nos salva aquí? De tu espíritu. De tu espíritu. Es lo que Él hace primeramente cuando llega a usted, salva de su espíritu. Usted significa que usted tiene la vida de Dios, tiene el espíritu, pero todavía no en su alma, porque seguimos teniendo malos pensamientos. Esa salvación tiene que ser gradual. Tiene Dios, cuando nosotros llegamos a la iglesia, lo que hace Dios es salva nuestro espíritu. Somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos ese derecho porque San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero todavía tenemos cosas. Tenemos cosas y es ahí donde Dios nos da 80 años, 70, 80 años para salvarnos en esa parte de nuestra alma. Amén. ¿Cuántos años ya vivimos? Yo ya tengo 44, ¿cuánto me queda? Ya me queda menos. Hermano Chuchito, 73, le quedan 8. Tiene que correr porque no lo estoy empujando, pero la Biblia dice que 70 y 80 y si le da más, pues ya sería extra. La mi mamá Teresita, y ella está viviendo tiempo de gracia. En estos días va a cumplir 89 por la gracia del Señor. Y en ese tiempo Dios, ella nos ha dicho, hermana Teresita, hermano, yo ya me quiero ir, pero Dios dice, tengo que terminar, porque dice que lo que Él empezó la va a terminar. Dice que estando persuadidos que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a terminar. Está hablando de su salvación. Entonces, cuando llegamos a la vida de la iglesia, no llegamos transformados, no llegamos ya cambiados. Llegamos con la ventaja de tener la vida de Dios dentro de nosotros. Y en ese tiempo Dios va a ir poco a poco. Poco a poco. No es de la noche a la mañana. Madurar toma tiempo. Por eso tengamos paciencia. Tenga paciencia con su esposo. Tenga paciencia con su esposa. Tenga paciencia con sus hijos. Porque a veces queremos que cambien de la noche a la mañana. No, en estas iglesias llegamos siendo salvos de nuestro espíritu, pero Dios poco a poco va a ir salvando nuestro ser. Conforme nosotros nos prestemos, colaboremos con Él. Para eso venimos cada reunión. ¿A qué viene usted cada reunión? Para ser salvo de su alma, de su espíritu. Dios ya la inició, Dios le dio vida. Por eso dice, por gracia sois salvos, porque esto no lo merecemos. No lo merecíamos, porque estábamos igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, Emily, por favor. Okay. No presionemos. Es que se presiona la computadora, se pone nerviosa. Y juntamente con Él nos resucitó, porque cuando entra Cristo nosotros nos hacemos uno con Él. ¿Se acuerda que en otro tiempo les enseñaba que en esta unidad con Cristo, cuando llegamos a ser cristianos, no somos como el agua y el aceite? En esta unidad somos como café y leche. Nos mezclamos con Él. Por eso, fíjense, hermano, por eso les decía al inicio, ¿se pierde la salvación?
no y sí. ¿Ok? No porque Dios la inició, la de tu espíritu no se pierde. Por eso, hermano, tú eres hijo de Dios, no tienes que dudar eso. Nunca dudes que no tienes, que eres salvo. Usted es salvo porque Dios la inició. Porque por gracia sois salvos. Y dice, y juntamente con Él lo resucitó. O sea, cuando crees en Cristo, Dios también te resucita para que puedas vivir en vida nueva. Esa es tu fe. Todos los días. Por eso hay quienes dicen, es que yo así soy. No, no eres así. Porque hay quienes dicen, es que hermano, tengo este carácter feo y es que siempre he sido, soy así, siempre. Tú no eres así. Eso te lo heredaste de Adán, pero Dios quiere salvarte de eso. Por eso siempre he fomentado aquí que nosotros confesemos lo positivo de nuestros hijos. Porque hay quien, papá, es que mi hijo no sirve, es un bueno para nada. No, confiesa que él es un hijo de Dios. Que él es un muchacho que va a ser de bien el día de mañana. Tenemos que decirlo. Nosotros también tenemos que creer de que Dios nos va llevando poco a poco en esta salvación. Madurar toma tiempo. Nada es de la noche a la mañana. Dios no quiere que seamos ese jitomate que lo hace madurar antes de tiempo. ¿Cuántos han ido a los ranchos y han probado una salsa de allá y una salsa de aquí que se hace aquí? Diferente. Allá se madura naturalmente. Toma su tiempo. Acá, ¿qué hacen? Lo hacen madurar a fuerzas con químicos y no se sabe. No sabe. Eso me lo platicó uno del tianguis. Me dio mi curso. Sí, yo estaba ahí y le dijo, señora, llévese, están chiquitos, pero son los mejores. Esos los trajimos del rancho, dice. Y estos jitomates que se ven grandes y rojos, no tienen buen sabor. Así le estaba dando su clase. Entonces así es la vida de la iglesia. Poco a poco, tengamos paciencia. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Porque lo que sigue aquí es de que Él va a salvar nuestra alma. Por eso, lo bueno que tenemos es de que aún a pesar de que a veces nos vienen malos pensamientos, podemos decir, yo renuncio a ese mal pensamiento. Porque Romanos 8:6 dice, vamos a poner ese versículo, y ese tiene que ver con que Dios salve tu alma, que Dios te transforme. Romanos 8:6. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea que cuando Dios nos salva, les dije que nos da su vida, nos da su Espíritu. ¿Y dónde viene a estar ese Espíritu? En tu espíritu, en su espíritu humano. Ahí está. Pero ¿qué pasa? Seguimos teniendo esta carne, y esta carne es de pecado. Entonces fíjense, nosotros venimos a estar en medio, nuestra alma. Entonces, cuando nosotros no éramos cristianos, ¿qué hacía nuestra alma? Nuestra mente, nuestra emoción, nuestra voluntad se inclinaba solamente a la carne, solamente pecar y pecar y pecar. Pero una vez que nosotros venimos a Cristo, Dios nos da su vida. Ahora ya no somos personas que solamente tenemos la carne de pecado, sino que nuestro espíritu mora a Dios. Entonces Él dice, oigan bien, Él dice, si tú pones tu mente en la carne, es muerte, vas a vivir separado de Dios, condenado. Pero si tú pones ahora tu mente, porque el ocuparse es la mente, pon tu mente en el Espíritu. ¿Dónde está el Espíritu? Dentro de ti. Entonces, ¿qué hay? Vida y paz. Y por eso les aplicaba el ejemplo del enojarnos entre pareja, en la familia. Te enojas con tu pareja, ¿qué pasa? Bueno, si ustedes como yo no se le va el hambre, yo sigo comiendo. Pero no se come uno a gusto, porque la idea es que comas con tu esposa, ¿sí o no? Porque yo sí, mi esposa se sorprende porque enojado, triste, yo como. Me acuerdo cuando mi esposa tenía problemas de la vesícula, ella no podía comer grasa. Comía poquito de grasa y era como, ¿verdad? Entonces, y se me antojaron unas salchichas a la mexicana con harto aceite. Hice mis salchichas a la mexicana y no, mi esposa le llegó el olor. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que no puedo comer eso?
Ya te dije, ¿no? Pues con el dolor y cómo no. Así se expresa uno cuando tiene dolor, que no, ¿verdad? Entonces agarro mi cazuela, mi sartén y voy hasta allá. Ahí estoy comiendo. Pero hay algo en mí que dice, no seas cruel. Por amor a tu esposa, no, tú ya, sabes que perdóname. No está bien lo que hice porque, ¿verdad? Pero eso es en la carne. Eso es la carne. Porque no estamos contentos, no hay vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ocúpate en el Espíritu. A pesar de que usted se haya enojado, se haya ofendido, se hayan ofendido, haya pecado, tiene que volverse al Espíritu. ¿Y qué dice el Espíritu? En mi experiencia. Yo vengo muy espiritual y abro mi Biblia y vamos a estudiar y voy a prepararme para mis hermanos, para la reunión. Y Dios me dice, no te oigo. Como dicen, no te oigo, tengo orejas de pescado. Así como que, así me dice Dios. ¿Y qué hago? Voy y le digo, perdóname. Y mi esposa, porque no puedes recibir revelación, ¿verdad? Es que me buscas. Por favor, perdóname. Sí, te perdono. Y ya vengo bien con ella y con Dios. Y hermano, es vida. Es vida. ¿Qué dice? Es espíritu, es vida y paz. Es vida y paz. Porque lo otro también es vida y paz si no tienes cuidado. Hermano, lo que Dios quiere es que vivamos esto. Por eso la salvación consiste en eso. Te salva tu espíritu, ahora tu alma. Y este cuerpo, ¿cuándo lo salva Dios? Cuando Él venga en su venida. Si nos morimos antes, dice la Biblia que este cuerpo no puede dar el reino porque tiene pecado. Entonces, ¿qué hace? Se va al panteón, al cementerio, o lo llevan a cremar porque no sirve. Pero el Señor en su venida, ¿qué va a hacer? Nos va a dar un cuerpo glorificado que no tiene pecado. Ahí nos salva a nosotros y es cuando se consuma nuestra salvación. Por eso tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar, tenemos que buscar a Dios porque está en juego la salvación de nuestra alma. Dios ya te salvó de tu espíritu, ya no vas al lago de fuego, pero puedes perder el reino, la herencia, el reino de 1000 años que viene, que Dios le va a dar a sus santos que se esforzaron, o más bien que se prestaron en que Él transformara sus almas. Por eso estamos aquí en las reuniones de la iglesia. Ustedes no menosprecien las reuniones de la iglesia, porque en la reunión de la iglesia es donde Dios nos da crecimiento, nos da vida a nosotros, ¿verdad? Se nos hace cerquita, 1 hora se hace cerquita, ¿no? Yo también cuando voy a Chimalpa se me hace cortito ahí, porque yo sé que hay un beneficio para ir allá. Primero, porque Dios transforma mi alma al estar con los hermanos. Porque dice la Biblia que nosotros somos labranza de Dios. Y Él dice que también somos edificio. O sea que aquí crecemos para ser metidos a la edificación de Dios, de lo que Él quiere hacer. Pero recuerda, tenemos que ser agradecidos con Dios que nosotros no iniciamos nada. Él fue el que inició la salvación. Por eso les digo que no se pierde la salvación. Una vez creíste, eres salvo. Pero si ahí no cooperamos con Dios, no colaboramos para que Él salve nuestra alma, sí va a haber pérdidas. ¿A dónde va a ir? Al lloro y al crujir de dientes, a las tinieblas de afuera. Y dice que no saldrás de ahí hasta que pagues. Por eso hoy en vida, en estos 70, 80 años, aprovechemos. Busquemos al Señor. Usted nunca piense que es un pérdida de tiempo. Pude hacer otras cosas en mi casa que estar aquí. No, nunca piense eso. Esto es para la eternidad. Esto que estamos haciendo es algo que Dios, o más bien estamos colaborando con Dios para que Él termine lo que empezó. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Los 70, 80 años que Él termine o quiere los 1000 años? Porque Él dice, también te doy 1080 años para que perfeccionarte. Yo no tengo problema, dice, yo soy paciente, dice, no quiero que ninguno se pierda y te doy 1080 años para que allá, sin este cuerpo, va a ser diferente el trato. Mejor hoy, ¿no? Hoy que estamos en vida. Por eso se dice, en vida todo, en vida todo, en vida. Porque esto aprovecha.
Por eso dice, voy a regresar, ya no entré en mi tema, pero voy a regresar a Hebreos 2:3 y con este termino. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Fíjense pues. Dice, ¿cómo escaparemos? Diga conmigo. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande. Está haciendo una pregunta, ¿no? ¿Ustedes creen que podemos escaparnos de Dios? ¿Podemos escaparnos de esta salvación? Porque también la Biblia dice que Él te escogió y te predestinó. Alejandra, Iván, que están con nosotros, Guadalupe, ¿verdad? Ustedes que están con nosotros en este día, no es casualidad que ustedes estén aquí. No es casualidad. No sé cuántas veces mi hermana Isabel les hizo la invitación, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Ese es el tiempo de ustedes. Ustedes pueden recibir esa vida. Ustedes pueden, no estoy diciendo que reciban a Cristo para que sean felices, para que se acaben los problemas, no. Estoy diciendo que ustedes pueden experimentar esto que estamos hablando. ¿Y cómo se hace? Sencillo. Es de que ustedes crean e invoquen el nombre de Jesús y Él inmediatamente viene a vivir en su corazón. Viene a vivir dentro de ustedes. Y viene a ser como todos los que estamos aquí, que ya hemos recibido, tenemos una vida. ¿Verdad? Entonces, yo voy a orar y voy a pedir a mi Dios. Y si ustedes quieren, pueden recibirlo. Pero tampoco quiero forzarlo porque todo tiene su tiempo. Todo tiene su momento. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Por eso les digo que ustedes no están aquí, no es casualidad. Todo tiene un propósito. Yo me acuerdo cuando Andrés llegó aquí. Yo me acuerdo cuando Isabel llegaron aquí. ¿Verdad? Y ellos pueden decir, vuelvo al punto, no somos perfectos. Vamos a la perfección. Pero hay algo que es seguro que pasó en nosotros, que recibimos la vida de Dios. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie todos? Y yo voy a orar por Iván, por Alejandra, por Guadalupe, por sus hijos, para que Dios, aún en esta plática que tuvimos, en esta palabra, Dios toque sus corazones y que ustedes puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra tú nos recuerdas, Señor, por qué es que tú nos quieres salvar y que tu salvación es una salvación tan grande. Señor, ayúdanos a apreciar esta salvación, a verlo, Padre Santo. Padre mío, en esta hora yo oro por Iván, por Alejandra, oro por Guadalupe, por sus hijos, también por los hijos de Alejandra, Señor. En este momento, Señor, oro por ellos. Tú dices, Señor, que todo el que te recibe y cree en tu nombre, tú les das la potestad de ser hechos tus hijos. Señor, creemos que ellos no están aquí, no es casualidad que estén aquí con nosotros. Ellos están aquí porque tú lo preparaste desde antes de la fundación del mundo. Señor, que las palabras que se hablaron en este momento produzcan fe en sus vidas y que ellos también experimenten lo que estamos hablando. Porque nosotros, los que ya te hemos recibido, tenemos tu vida. Hay una vida que nos restringe a nosotros, hay una vida que nos guía a nosotros, hay una vida, Señor, en la cual disfrutamos cada día, Señor, de nuestra existencia. Señor, gracias por la vida de ellos, gracias porque hoy estuvieron con nosotros. Señor, que ellos puedan seguir escuchándote, puedan seguirte, Padre Santo, recibiendo cada día. Y que, Padre, se unan a esta familia, Señor, y que podamos seguirte disfrutando, siendo salvos de nuestra alma. Gracias por la vida de cada uno de los que estuvimos presentes en esta hora. Nos da gusto también ver nuevamente a Mario y a mi hermana Celia, a Rodri,
Gracias por sus vidas. Gracias por todos los que estamos aquí. Señor, sigue siendo con nosotros, Señor, y que Padre Santo, Señor, seas, amado Dios, guiando nuestras vidas. Y que estas palabras, Señor, creemos que cayeron en buena tierra. Por eso bendecimos la vida de Iván, la vida de Alejandra, la vida de Guadalupe. Gracias por sus vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.